Muy bien, saludos a todos. Es importante hacer énfasis en lo siguiente, reconocer, identificar que nuestra carátula, en las especificaciones adicionales, nuestra carátula tendrá un tamaño de letra 16 en Times New Roman. Los títulos y subtítulos tendrán un tamaño de 14 y en Times New Roman, ¿sí? Y el texto estará en tamaño 12. Bien, dicho esto, también es necesario mencionar que el espacio interlineado de los párrafos es de 1.5, ¿sí? Que debemos haber ubicado el margen de 3 centímetros a nuestro lado izquierdo y lo demás estará en 2.5. Ahora vamos a explicar cómo debemos tener nuestro trabajo a partir del 3.5 análisis de los resultados. Como observamos acá, nuestro título o nuestro subtítulo estará en Times 14, ¿sí? El 3.5, que sería la entrevista dirigida a, ubicar aquí el nombre de la persona a quien hemos entrevistado, también estará en 14, ¿sí? Y bueno, es importante que si utilizamos este título en dos líneas, ¿sí? Al utilizar el título en dos líneas, es necesario que nosotros aquí ubiquemos eh, la justificación. Luego pondríamos pregunta uno, ¿sí? Ya no va a ir en 14, ¿sí? Recordemos también que cuando marcamos este tamaño 14 lo hacemos desde el título. Ustedes han clasificado título uno, título 2, título 3 y pues aquí ya se encuentra configurado para que esto aparezca en el índice. Y recordarles una vez más que esto lo podemos configurar acá. Por ejemplo, ¿sí? Modificar, ¿sí? Y si este fuera el título 2 lo que tendría que hacer es times, ¿sí? Y si el título 2 también va en 14 pues bueno, lo pongo en 14 negrita, el automático, ¿sí? Y quedaría ahí la situación que necesitamos, ¿verdad? Pero ya esto depende de la estructura total en la que tenemos nuestro trabajo. Bien, luego de haber hecho esto, pregunta uno, marcamos la pregunta o transcribimos la pregunta, ponemos la respuesta R, respuesta de lo que nos ha dicho la persona que hemos entrevistado, ¿sí? Luego vamos a la segunda pregunta tratando de llevar el mismo orden. Recordemos que el espacio interlineado debe de estar en 1.5, debemos de haber justificado los párrafos, ¿sí? Ya lo tenemos marcado que está justificado. Y pasamos hasta completar todas las preguntas de nuestra encuesta. Entonces aquí tenemos pregunta 2, pregunta 3, ya no la marcamos hasta llegar a la pregunta 10, que hubiera sido el mínimo, ¿ya? Bien, una vez que hemos realizado esto, vamos a pasar a nuestra siguiente sección en el apartado 3.4. Para el apartado 3.4, perdón, 3.5.2, tenemos análisis de la encuesta realizada a los estudiantes del tercero de GU. Y tenemos acá que también estará en Times New Roman 14, negrita, y deberíamos haberlo ubicado con uno de nuestros títulos de acuerdo a lo que hemos clasificado nosotros. Bien, el orden sería el siguiente. En una hoja debería de estar la pregunta, ¿sí? La tabla con su título, que ya hemos explicado cómo se titulan las tablas, ¿sí? Debe de estar la fuente y el autor de esta tabla, ¿sí? Para que no requiera en plagio. El gráfico, ¿sí? Dentro del gráfico, un título y fuera del gráfico, la rotulación de ese gráfico, de esa ilustración, que también le hemos explicado. Debe de estar escrito quién ha realizado la tabla, el autor y la fuente, ¿sí? Y luego tendríamos el análisis obtenido. En este caso sería lo siguiente. Tenemos pregunta uno, sí, tenemos los datos, los valores y el porcentaje, sí, el gráfico.
¿ya? Y tenemos acá también el análisis. Tendríamos, en cuanto al consumo de mermelada en el desayuno, los encuestados manifestaron que el 40% consume muy frecuente este producto. Frecuente el 16%, algunas veces el 14%, casi nunca contestó el 15% y nunca el 15%. Con estos datos es posible considerar, como se aprecia, que la mayor parte de los encuestados, podría decir, consume eh, el producto en su alimento diario o en su alimentación diaria, haciendo notar la importancia de prevenir enfermedades relacionadas con la glucosa. Bueno, aquí un dato muy importante. Todo esto debe encontrarse en una misma hoja, por lo tanto, no se admitiría que nos vayamos a la siguiente hoja, ¿verdad? Entonces ahí ya encontramos este dato y podemos decir que estaría correcto. Hay que escribir aquí correctamente, justificado el Time New Roman 12, ¿sí? Y pasamos a la segunda pregunta. En la siguiente hoja estará la pregunta 2. ¿Prefiere mermelada de sabor de mermelada? Sería el rótulo para esta tabla, ¿sí? Tengo en este caso las opciones, las respuestas, porcentajes, todas tienen que llegar al total de 156 porque eso fue lo que se definió en la muestra. En la tabla anterior ya hemos clasificado población y muestra y todos los datos deben de coincidir con esto. Estamos en la pregunta 2. Bueno, aquí ha habido un errorcito. Vamos a ponerle pregunta 2, ítem 2, ¿sí? Y todo debe de coordinarse para que se encuentre establecido en este orden, ¿no? Bien, análisis de los datos obtenidos. Los encuestados manifestaron respecto al sabor de la mermelada que el 45% prefiere los frutos rojos, el 19% los frutos cítricos, el 15% le agrada más los frutos combinados, el 13% contestó que no le agrada ninguno y solo el 8% indica que prefiere los frutos tropicales. Ante esto es posible deducir que si bien es cierto el color de la mermelada es importante, ya que la mayor parte de mermelada en el mercado son de color rojo, el sabor, en este caso frutos tropicales, es el preferido. Bien, y de ahí lógicamente pasamos a la 3 y hacemos exactamente lo mismo hasta llegar a la 10. Bien, ¿qué ocurre? Que primero, indicación importantísima, cada pregunta con esta tabla y los resultados deben de estar en una sola hoja, ¿sí? Y coordinar que se encuentre bien estructurado. Adicional, hay que indicar que los cuadros, todos tienen, bueno, los cuadros podrían variar por las opciones de respuesta, pero el gráfico estadístico, ese no podrá tener tamaños diferentes. Entonces, ¿cómo yo verifico? Voy a formato, ¿sí? En formato miro a mi derecha 762 y 12.7. Entonces, como este es el formato de la pregunta 2, todos deberían de estar alineados a ese formato. Entonces yo vengo acá, formato 7.2 y 12.7. Entonces los dos formatos están bien. Los demás gráficos tendrán que ser iguales. Se recomienda que los gráficos tengan el porcentaje para poder observar, que sea de pastel, las opciones de respuesta. Luego explicaremos cómo hacer los gráficos desde la tabla de Excel. Lo podemos hacer desde acá, desde Word, pero es mejor hacerlo desde una tabla de Excel. Luego explicaremos por qué es necesario y cómo hacerlo desde la tabla de Excel. Muchas gracias.